Una reunión o no. Buenas tardes, me da mucho gusto el poder encontrarme con todos ustedes. Esta clase virtual me recuerda a la época de la pandemia, ¿no? Ustedes deben saber, escuchar comentarios que hay chicos que han hecho dos años de clases virtuales. Y como todo en la vida, lo virtual tiene su lado bueno y su lado malo, ¿no? Se habla que el futuro de la educación es híbrido, es decir, entornos virtuales y entornos presenciales. Ya deben saber también que el próximo lunes volvemos a las clases presenciales. De hecho, ya están en curso los exámenes. Bien. Les debo una explicación porque estamos comenzando con algunos minutos de retraso. Ustedes saben que paso clases el periodo anterior con los chicos de neuropsicología. Y el Moodle, perdón, el Zoom ha cambiado ahora. Antes te permitía, se cerraba la sesión, terminaban los 40 minutos, tengo la sala o la cuenta gratuita. Entonces, terminaba la sesión después de 40 minutos y podías inmediatamente abrir otra sesión, abrir otra sala. Pero ahora, por la gran demanda que ha tenido el Zoom, te pide que esperes 10 minutos, ¿no? Entonces, esa es una complicación, pero ya decía, todos tienen su lado bueno, su lado malo. Y cuando se acabe estos nuestros 40 minutos, van a haber 10 minutos de recreo, pongámoslo así, que nos va a servir para estirarnos un poco, para ir al baño, en fin, ¿estamos de acuerdo? Entonces, no pierdan de vista esto, ¿no? Me imagino que ya se han percatado, hay algunos docentes que tienen las cuentas de pago. Yo lastimosamente no tengo esa cuenta y por eso hay que esperar esos 10 minutitos, pero insisto, puede ser un intermedio para estirar las piernas, ir al baño, tomarse un cafecito y etc. ¿Estamos de acuerdo? Les pido por favor que pongan todos su nombre en el chat. Es imperativo que todos pongan su nombre en el chat. En este momento en sala hay 27 estudiantes, pero recién van poniendo su nombre en el chat. No pongan su nombre en el chat, chicos, les pido por favor. ¿Sí? Bueno, recuerdo que en las clases virtuales uno de los elementos más significativos era la posibilidad de compartir las famosas TICs y las TACs. ¿Saben lo que son las TICs? Las tecnologías de la información y de la comunicación. Y las TACs son las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento. Entonces, hay mucho material, videos, presentaciones en PowerPoint, y en fin, es un material que contribuye muy significativamente a nuestro proceso de aprendizaje. Entonces vamos a aprovechar esto, aunque les confieso que específicamente sobre los test que estamos viendo hay poco, pero hay un video que a mí me gusta mucho y es presentado por la doctora Nadine Burke y habla de las experiencias adversas infantiles. EAI, experiencias adversas infantiles, ¿ya? Vamos a ver ese video y
como tareita para el próximo, hasta el próximo domingo, van a hacer ustedes una investigación, una pequeña investigación bibliográfica donde se mencione esto que son las experiencias adversas infantiles. Ya van a ver la trascendencia, la doctora Burke nos va a hablar de esto, ya van a ver la trascendencia y la magnitud de esto que comento. Cómo puede afectar de manera tan significativa al desarrollo y a la edad adulta cuando se viven esas experiencias adversas infantiles. ¿Sí? Bueno, hasta el momento, ¿alguna pregunta, algún comentario? ¿Más o menos se entiende? ¿Me escuchan claro? Sí, Luis, claro. Bien, gracias, Luis Miguel. Un favor, antes de empezar con el video, les voy a pedir que por un instante, por unos pocos segundos, tampoco un instante, ¿no? Unos pocos segundos, prendan sus cámaras para hacer una captura de pantalla. ¿Ya? Hay 24 estudiantes registrados en el chat, aunque tengo registrados 25 estudiantes en sala, pero lo ideal sería que durante todo el tiempo estemos con las cámaras prendidas, ¿no? De hecho, les comento en las clases que se hacen en posgrado, se exige que los estudiantes tengan la cámara prendida durante el curso de toda la clase. Yo no les pido eso a ustedes porque, por un lado, demanda más recursos del sistema. A veces nuestra señal no es muy fuerte, entonces tener la cámara prendida hace que se debilite la señal. ¿Sí? Y por otro lado, son más datos los que se mandan y eso significa un costo mayor también. Pero sí que podemos tener la cámara unos pocos segundos. Sin embargo, déjenme encontrar el video. No me equivoco, está aquí. Esta es una versión que es estrictamente sin traducción. Ya. Ah, ya, aquí está el video, chicos. Les pido que sigan con mucha atención para entonces reconocer qué son estas experiencias adversas infantiles. Les comento que el video está en inglés, pero está con subtítulos. Entonces, los subtítulos van a ser la forma en que vamos a comprender esto. Les pido que sigan con atención. ¿Sí? Antes de seguir, permítanme. Era más sencillo el sonido. Ahora hay que configurar incluso el sonido. Pero ya. ¿Se puede oír? Sí, se utiliza. Sí. Bien, gracias. Vamos entonces con el video.
In the mid-90s, the CDC and Kaiser Permanente discovered an exposure that dramatically increased the risk for 7 out of 10 of the leading causes of death in the United States. In high doses, it affects brain development, the immune system, hormonal systems, and even the way our DNA is read and transcribed. Folks who are exposed in very high doses have triple the lifetime risk of heart disease and lung cancer, and a 20-year difference in life expectancy. And yet doctors today are not trained in routine screening or treatment. Now, the exposure I'm talking about is not a pesticide or packaging chemical. It's childhood trauma. Okay, what kind of trauma am I talking about here? I'm not talking about failing a test or losing a basketball game. I am talking about threats that are so severe or pervasive that they literally get under our skin and change our physiology. Things like abuse or neglect, or growing up with a parent who struggles with mental illness or substance dependence. Now, for a long time, I viewed these things in the way I was trained to view them, either as a social problem, refer to social services, or as a mental health problem, refer to mental health services. And then something happened to make me rethink my entire approach. When I finished my residency, I wanted to go someplace where I felt really needed, someplace where I could make a difference. So I came to work for California Pacific Medical Center, one of the best private hospitals in Northern California, and together we opened a clinic in Bayview Hunters Point, one of the poorest, most underserved neighborhoods in San Francisco. Now, prior to that point, there had been only one pediatrician in all of Bayview to serve more than 10,000 children. So we hung a shingle, and we were able to provide top quality care regardless of ability to pay. It was so cool. We targeted the typical health disparities: access to care, immunization rates, asthma hospitalization rates, and we hit all of our numbers. We felt very proud of ourselves. But then I started noticing a disturbing trend. A lot of kids were being referred to me for ADHD, or attention deficit hyperactivity disorder. But when I actually did a thorough history and physical, what I found was that for most of my patients, I couldn't make a diagnosis of ADHD. Most of the kids I was seeing had experienced such severe trauma that it felt like something else was going on. Somehow, I was missing something important. Now, before I did my residency, I did a master's degree in public health. And one of the things that they teach you in public health school is that if you're a doctor and you see 100 kids that all drink from the same well, and 98 of them develop diarrhea, you can go ahead and write that prescription for dose after dose after dose of antibiotics, or you can walk over and say, what the hell is in this well? So I began reading everything that I could get my hands on about how exposure to adversity affects the developing brains and bodies of children. And then one day, my colleague walked into my office and he said, "Dr. Burke, have you seen this?" In his hand was a copy of a research study called the Adverse Childhood Experiences Study. That day changed my clinical practice and ultimately my career. The Adverse Childhood Experiences Study is something that everybody needs to know about. It was done by Dr. Vince Felitti at Kaiser and Dr. Bob Onda at the CDC, and together they asked 17,500 adults about their history of exposure to what they called adverse childhood experiences, or ACEs. Those include physical, emotional, or sexual abuse, physical or emotional neglect, parental mental illness, substance dependence, incarceration, parental separation or divorce, or domestic violence. For every yes, you would get a point on your ACE score.
And then what they did was they correlated these ACE scores against health outcomes. What they found was striking. Two things. Number one, ACEs are incredibly common. 67% of the population had at least one ACE, and 12.6%, 1 in 8, had 4 or more ACEs. The second thing that they found was that there was a dose-response relationship between ACEs and health outcomes. The higher your ACE score, the worse your health outcomes. For a person with an ACE score of 4 or more, their relative risk of chronic obstructive pulmonary disease was 2.5 times that of someone with an ACE score of 0. For hepatitis, it was also 2.5 times. For depression, it was 4.5 times. For suicidality, it was 12 times. A person with an ACE score of 7 or more had triple the lifetime risk of lung cancer and 3.5 times the risk of ischemic heart disease, the #1 killer in the United States of America. Well, of course, this makes sense. You know, some people looked at this data and they said, come on, you know, you have a rough childhood, you're more likely to drink and smoke and do all these things that are going to ruin your health. This isn't science. This is just bad behavior. It turns out this is exactly where the science comes in. We now understand, better than we ever have before, how exposure to early adversity affects the developing brains and bodies of children. It affects areas like the nucleus accumbens, the pleasure and reward center of the brain that is implicated in substance dependence. It inhibits the prefrontal cortex, which is necessary for impulse control and executive function, a critical area for learning. And on MRI scans, we see measurable differences in the amygdala, the brain's fear response center. So there are real neurologic reasons why folks exposed to high doses of adversity are more likely to engage in high-risk behavior. And that's important to know. But it turns out that even if you don't engage in any high-risk behavior, you're still more likely to develop heart disease or cancer. The reason for this has to do with the hypothalamic pituitary adrenal axis, the brain's and body's stress response system that governs our fight or flight response. How does it work? Well, imagine you're walking in the forest and you see a bear. Immediately, your hypothalamus sends a signal to your pituitary, which sends a signal to your adrenal gland that says, release stress hormones, adrenaline, cortisol. And so your heart starts to pound, your pupils dilate, your airways open up, and you are ready to either fight that bear or run from the bear. And that is wonderful if you're in a forest and there's a bear. But the problem is what happens when the bear comes home every night. And this system is activated over and over and over again. And it goes from being adaptive or life-saving to maladaptive or health-damaging. Children are especially sensitive to this repeated stress activation because their brains and bodies are just developing. High doses of adversity not only affect brain structure and function, they affect the developing immune system, developing hormonal systems, and even the way our DNA is read and transcribed. So for me, this information threw my old training out the window, because when we understand the mechanism of a disease, when we know not only which pathways are disrupted, but how, then as doctors, it is our job to use this science for prevention and treatment. That's what we do. So in San Francisco, we created the Center for Youth Wellness to prevent, screen, and heal the impacts of ACEs and toxic stress.
We started simply with routine screening of every one of our kids at their regular physical, because I know that if my patient has an ACE score of 4, she's 2.5 times as likely to develop hepatitis or COPD. She's 4.5 times as likely to become depressed, and she's 12 times as likely to attempt to take her own life as my patient with 0 ACEs. I know that when she's in my exam room. For our patients who do screen positive, we have a multidisciplinary treatment team that works to reduce the dose of adversity and treat symptoms using best practices, including home visits, care coordination, mental health care, nutrition, holistic interventions, and yes, medication when necessary. But we also educate parents about the impact of ACEs and toxic stress the same way you would for covering electrical outlets or lead poisoning. And we tailor the care of our asthmatics and our diabetics in a way that recognizes that they may need more aggressive treatment given the changes to their hormonal and immune systems. So the other thing that happens when you understand this science is that you'll want to shout it from the rooftops, because this isn't just an issue for kids in Bayview. I figured the minute that everybody else heard about this, it would be routine screening, multidisciplinary treatment teams, and it would be a race to the most effective clinical treatment protocols. Yeah, that did not happen. And that was a huge learning for me. What I had thought of as simply best clinical practice, I now understand to be a movement. In the words of Dr. Robert Block, the former president of the American Academy of Pediatrics, adverse childhood experiences are the single greatest unaddressed public health threat facing our nation today. And for a lot of people, that's a terrifying prospect. The scope and scale of the problem seems so large that it feels overwhelming to think about how we might approach it. But for me, that's actually where the hope lies. Because when we have the right framework, when we recognize this to be a public health crisis, then we can begin to use the right toolkit to come up with solutions. From tobacco to lead poisoning to HIV/AIDS, the United States actually has quite a strong track record with addressing public health problems. But replicating those successes with ACEs and toxic stress is going to take determination and commitment. And when I look at what our nation's response has been so far, I wonder, why haven't we taken this more seriously? You know, at first, I thought that we marginalized the issue because it doesn't apply to us, right? That's an issue for those kids in those neighborhoods, which is weird because the data doesn't bear that out. The original ACEs study was done in a population that was 70% Caucasian, 70% college educated. But then, the more I talk to folks, I'm beginning to think that maybe I had it completely backwards. If I were to ask how many people in this room grew up with a family member who suffered from mental illness, I bet a few hands would go up. And then if I were to ask how many folks had a parent who maybe drank too much, or who really believed that if you spare the rod, you spoil the child, I bet a few more hands would go up. Even in this room, this is an issue that touches many of us. And I'm beginning to believe that we marginalize the issue because it does apply to us. Maybe it's easier to see in other zip codes because we don't want to look at it. We'd rather be sick. Fortunately, scientific advances and, frankly, economic realities make that option less viable every day. The science is clear. Early adversity dramatically affects health across the lifetime. Today, we are beginning to understand how to interrupt the progression from early adversity to disease and early death.
And 30 years from now, the child who has a high ACE score and whose behavioral symptoms go unrecognized, whose asthma management is not connected, and who goes on to develop high blood pressure and early heart disease or cancer will be just as anomalous as a 6-month mortality from HIV/AIDS. People will look at that situation and say, what the heck happened there? This is treatable. This is beatable. The single most important thing that we need today is the courage to look this problem in the face and say, this is real, and this is all of us. I believe that we are the movement. Thank you. Bien, ha concluido el video. ¿Qué nos deja este video? ¿Qué preguntas nos planteamos? Bueno, les propongo algo. Antes de continuar, enciendan sus cámaras. Voy a hacer una captura de pantalla, solamente por unos segunditos, y después vuelven a apagar. ¿Está bien? Muy bien, Anuka ya está con la cámara prendida. Sharon. Bien, Ana. Les agradezco, chicos. Ya los veo. Denis, Diego. Unos segunditos más, todavía faltan unos. Ahí está Romanelli. Una más y ya está. Gracias, chicos. Les agradezco. Pueden apagar sus cámaras. A veces, insisto, la señal nos juega una mala pasada, entonces. Bueno, ahora hablaremos un poquito del video. ¿Se han percatado de lo que dice? Las experiencias adversas infantiles pueden ocasionar, de hecho, en la gran mayoría de los casos, van a ocasionar trastornos tan significativos en el cuerpo, van a permitir el desarrollo de enfermedades cardíacas y también de cáncer. Creo que es algo que nos tiene que hacer reflexionar. La doctora Burke lo plantea con mucha claridad, ¿no? Cómo estas enfermedades van a tener su origen en esas experiencias que ha vivido. Y hay algo interesante cuando dice un trauma infantil que no es el reprobar un examen, ¿no? Sino haber sufrido maltrato, haber sufrido agresión física, agresión sexual, etc. Creo firmemente que el psicólogo es el agente de cambio. Y en ese entendido nosotros estamos destinados a jugar un rol clave con los niños, ¿no? Miren, la regla más o menos va así. Niño maltratado, adulto maltratador. Niño maltratado, factor de resiliencia, adulto protector. ¿Sí? Y ese factor de resiliencia, en la gran mayoría de los casos, es un adulto significativamente positivo para el niño. En otras palabras, es el psicólogo, la psicóloga que se va a desempeñar. Hay un video que es una entrevista al doctor Boris Cyrulnik, que es una autoridad mundial en cuestión de resiliencia. Hemos visto antes ese video de resiliencia. Dice, el sufrimiento, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Quisiera compartirlo con ustedes, pero hay tanto material que
Si lo hemos visto antes, no sé si vale la pena repetirlo, pero si no lo hemos visto, lo podemos ver ahora. ¿Qué me dicen? Levanten la manito si lo hemos visto antes. No veo manitos levantadas, entonces entiendo que no lo hemos visto. Ya. Vamos a ver ese video entonces. Personalmente, ya les digo, me gusta mucho. Es de la serie Aprendemos Juntos del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Aquí está. No. Quiero reducir un poquito esto. Se puede ver, ¿verdad? Sí, listo. Ya. Sin más preámbulo, entonces, vamos con el video. Me llamo Boris Cyrulnik. Soy neurólogo y psiquiatra. Soy docente en la Universidad de Tolón, especialista en la teoría del apego. ¿Cómo aprende un niño a amar? Es decir, ¿cómo aprende a socializarse? Es la teoría más aceptada actualmente en las facultades de psicología y psiquiatría. He escrito 18 libros para el público general y 18 libros profesionales. Mi último libro se titula Psicoterapia de Dios y reflexiona sobre la necesidad de creer, los beneficios de la creencia y también sus maleficios. Hola, Hola. señor Cyrulnik. Me llamo Violeta. Hola, Violeta. Yo soy psicóloga y estoy muy contenta de que esté hoy con nosotros para compartir un poco de lo que sabe. Para empezar, nos gustaría hablar del término resiliencia, por el cual es usted una persona de referencia a nivel mundial. Da la impresión de que, últimamente, el término resiliencia está de moda. Mucha gente habla de él. ¿Podría explicarnos un poco en qué consiste la resiliencia? La definición de la resiliencia no puede ser más sencilla. Es iniciar un nuevo desarrollo después de un trauma. No puede haber una definición más simple. Lo complicado es descubrir qué condiciones la permiten, es decir, la segurización, la recuperación, las relaciones y la cultura. Hay que unir todo esto para responder a esa pregunta. ¿Cuáles son las características de una persona resiliente? Depende de la manera en que se construye la personalidad. Si alguien desde el nacimiento, e incluso antes, ha recibido improntas biológicas que lo fortalezcan, se desarrollará. Y si le ocurre una desgracia, sabrá enfrentarse mejor a ella. Ahí hablaríamos de resistencia. Si alguien está traumatizado y después de la desgracia es capaz de iniciar un nuevo desarrollo, entonces hablamos de resiliencia. Es decir, depende un poco de la persona y mucho de su entorno antes del trauma y de su entorno después del trauma. ¿Cómo podemos ayudar a un niño para que sea más resiliente, tanto en casa como en el colegio? Para que el niño pueda adquirir los factores que le permitirán ser resiliente, de entrada hay que transmitirle seguridad. Primero hay que darle seguridad a su madre.
Estadísticamente son las mujeres quienes se encargan de los niños. Por eso tiene que sentirse segura, y ella, involuntariamente, transmite esa seguridad, que es lo que da seguridad al niño. También hace falta un entorno seguro, estructurado por la madre y por alguien más, que puede ser el padre, la abuela, la guardería, el hogar familiar. Si el entorno seguro protege al bebé, al niño, cuando llega al colegio, ya ha adquirido el placer de aprender. Y el colegio será para él una aventura, un estrés, un pequeño miedo que será capaz de superar. Volverá por la tarde a su casa y estará orgulloso de sí mismo. Le contará a su mamá lo valiente que ha sido y lo que ha acontecido en el cole. Si ha estado vulnerabilizado porque su madre ha sufrido agresiones, porque ha sido abandonada, porque ha estado enferma, porque la vida puede ser muy difícil. Pero los dos grandes factores que vulnerabilizan al bebé son la violencia conyugal y la precariedad social. Es decir, que si alrededor del niño hay violencia conyugal, quien sufre es el bebé, aunque nadie lo toque. Si los padres viven en la precariedad social, algo que cada vez es más frecuente, son padres que no están disponibles, no tienen ganas de jugar con el niño, están tristes, y el entorno que envuelve al niño no le aporta seguridad. Y por eso vemos grupos de niños que no se sienten seguros, que llegan al colegio y le tienen miedo, no les gusta nada. Estos niños lo tienen difícil para ser buenos estudiantes. No es porque tengan un cerebro peor, sino porque no han sentido seguridad desde que empezó a construirse su personalidad. Hemos hablado varias veces sobre segurizar a los niños. ¿Podría explicarnos a qué se refiere cuando habla de segurizar a los niños? La definición de segurización es crear un apego familiar. Y el apego, el amor, es algo flamante. Es fiebre, es ardor. Está separado de la realidad. Mientras que el apego, por el contrario, se teje en el día a día, con la forma de hablar, compartir el desayuno, la forma de sonreír, la forma de enfadarse también. Está en la vida cotidiana, pero se va tejiendo en el día a día. Por lo que apego no es amor. Pero el apego, una vez creado, se convierte en un vínculo muy fuerte. Y los niños se sienten seguros por ese fuerte vínculo, porque es un sentimiento de familiaridad. 18 horas. Sé cómo hablarle a mi madre, sé cómo hablarle a mi padre, sé que cuando mi padre hace esto, no me debo fiar, sé que este gesto lo conozco, estoy tranquilo, estoy en casa, no tengo miedo, sé los comportamientos, sé lo que hay que hacer. Yo, niño, he aprendido a hacer esto. Estoy tranquilo, no angustiado. Aunque haya una adversidad, que siempre las hay en el día a día, sabré cómo gestionarla, no me angustia. Lo que crea esa seguridad en un niño es ese vínculo que se va tejiendo a diario, palabra a palabra, desayuno a desayuno. Las cosas cotidianas crean un vínculo que da seguridad al niño. Hay muchos hogares en que el padre trabaja